Atilio Cabesi es nuestro representante y va a estar dando ahora el ecodoppler color en el tratamiento de las venas safenas. Va a ser un recorrido de la historia reciente de la especialidad, que creo que fue la etapa más linda que hemos tenido en esta especialidad. Vamos a darle lugar entonces, Atilio, te, te doy pantalla para que puedas presentarlo. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco, no sé si se escuchas bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo por la invitación, agradezco a Oscar Bottini, naturalmente agradezco a todos los amigos de la América del Sur, de las sociedades de Argentina y de toda la América del Sur. Pues que es importante tomar preguntas y compartir. Yo voy adelantando mi presentación bastante rápida para que podamos discutir luego de mi presentación. Naturalmente no hablo español perfectamente, entonces espero que Erika, por ejemplo, me va a ayudar un poco. Ok. Bueno, no tengo conflicto de interés. Ok, cuando examinamos varices, cuando examinamos safenas, naturalmente los ojos y las manos son importantes, pero naturalmente sabemos de la importancia del ecocolor Doppler para valorar al paciente mucho mejor y para valorar un tratamiento adecuado. Hace mucho tiempo yo empecé a publicar cosas sobre la importancia del ecocolor Doppler hace 20 años como valoración antes de la cirugía, antes del stripping, antes de la Shiva, antes de la escleroterapia, y por eso lentamente lo que hemos aprendido con experiencia es la importancia de valorar, por ejemplo, la safena externa, la safena interna, la safena accesoria anterior, y naturalmente sabemos que es importante valorar también el círculo profundo, todas las perforantes, reflujos pelvianos y todo lo que ya hemos, por ejemplo, publicado en un documento de consenso que ahora voy a mostrar. Examinamos el paciente de pie, eso es muy importante recordarlo. Y en este documento de consenso, que era de dos tipos, se puede ver cómo había una primera parte sobre los principios básicos y una segunda parte sobre la anatomía ultrasonográfica. Eso fue publicado en European Journal of Vascular and Endovascular Surgery hace 14 años. Luego fue traducido en muchos idiomas por todo el mundo para que podamos compartir lo que la UIP estaba desarrollando como cultura del ecocolor Doppler. Cuando hacemos un diagnóstico ecocolor Doppler de safena, es importante comprender cómo vamos a, perdón, que lo voy a poner así. Ok. Es importante comprender cómo vamos a elegir, cómo vamos a controlar el reflujo. Es importante recordar que para tener un reflujo, naturalmente necesitamos lo que es una incontinencia valvular y necesitamos un gradiente de energía, de presión, naturalmente, juntos con una compliance, junto con un cumplimiento venoso suficiente para recibir el reflujo, que tiene que ser, pues, para ser considerado patológico, más de medio segundo. Hay muchas maneras de encontrar un reflujo a través de maniobras, por ejemplo, por hiperpresión, que es la maniobra de Valsalva, y también a través de un gradiente de gravedad, que es, por ejemplo, la compresión-descompresión distal. Lo que es importante es recordar que si no hay la capacidad venosa para recibir, por ejemplo, poniendo un dedo aquí, no se puede encontrar un reflujo en la safena, aún esa está incompetente. Eso es importante para que durante la valoración ecocolor Doppler podemos hacer muchas pruebas para comprender mejor qué pasa en la safena interna, externa, anterior. Entonces, empezamos desde la safena interna. La safena interna, ya lo sabemos, tiene su callado, donde está la válvula terminal, que es una válvula que está localizada muy cerca a la vena femoral común. Y luego tiene una válvula preterminal, que normalmente se encuentra unos 3 centímetros por abajo del callado con la vena femoral común. Lo que pasa es que el reflujo en la safena interna puede ser directamente generado por la
por el pasaje de la sangre desde la vena femoral común dentro de la safena interna, o puede ser directamente dentro de la safena interna sin reflujo a través de la válvula terminal. Eso tiene su sentido, porque cuando valoramos el paciente con ecocolor Doppler, es muy importante comprender si el reflujo es solamente de la safena interna sin reflujo en la válvula terminal, esa es la vena femoral común, esa es la safena interna, por ejemplo una epigástrica aquí. Entonces, por eso cuando valoramos el paciente tenemos que poner la parte Doppler dentro del callado y también dentro de la vena femoral común, para valorar si el reflujo viene de la vena femoral común dentro de la safena interna a través de la válvula terminal o si simplemente es un flujo retrógrado dentro de la vena safena interna por un problema de válvula preterminal, reflujo pelviano o lo que sea. Otra válvula que tenemos que recordar es la válvula ilíaco-femoral, que a veces no está, pero la mayoría de los pacientes tienen esta válvula y esta válvula también tiene su sentido hemodinámico, como vamos a ver entre un ratito. Entonces, hay pacientes que tienen reflujo en la safena interna, aquí estamos dentro de la safena interna y aquí hay un reflujo a la manovria de Valsalva. Cuando ponemos el campeón Doppler dentro de la vena femoral común, desaparece el reflujo. ¿Por qué? Porque la válvula terminal está competente. Entonces, este paciente tiene que ser valorado dentro de la vena femoral común y en la safena interna para valorar qué pasa en la válvula terminal. Y eso se puede hacer con el Doppler o mejor con el color Doppler, que va a incluir todo antes de hacer un diagnóstico adecuado. ¿Cuál es la incidencia de la competencia de la válvula terminal en caso de safena interna incompetente? Eso es bastante variable. Según la literatura, se puede decir que cerca un 30% de los pacientes que tienen la safena interna incontinente tiene una válvula terminal competente. Naturalmente, eso es muy variable porque depende muchísimo de la estadia de la enfermedad varicosa, porque en casos más avanzado, con úlcera, lo que sea, probablemente la safena interna está completamente incompetente a través, el reflujo está a través de la válvula terminal. Pero eso es la literatura que ya conocemos, que es bastante variable la competencia, incompetencia de la válvula terminal. Ese es un caso típico de Doppler color donde se ve un reflujo en la safena interna sin reflujo al callado al nivel de la válvula terminal. Otro caso donde el reflujo viene de las venas perineales dentro de la safena interna, mas la válvula terminal que está aquí está perfectamente competente. Bueno, cuando empezamos a comprender todo eso, hace mucho tiempo empezamos a hacer un estudio in vivo donde valoramos pacientes quirúrgicamente, operamos la crossectomía en este caso para valorar qué pasa. Y lo que ha pasado en este estudio es que tenemos una confirmación del 94% de valoración en vivo del diagnóstico ecocolor Doppler de competencia, incompetencia de la válvula terminal de la safena interna. Entonces, el ecocolor Doppler fue claramente aclarado como una manera absolutamente importante para comprender si hay o no hay un reflujo en la válvula terminal de la safena interna. En este caso de nuestro estudio se ve aquí un paciente que tenía una válvula terminal incompetente al final de la crossectomía. Eso es otro caso donde al final de la crossectomía, durante del Valsalva, está perfectamente competente la válvula terminal y no hay reflujo de la vena femoral común. Eso también explica por qué cuando se hacía el intervento de Trendelenburg, que se llegaba la safena muy por abajo, hay pacientes que no tienen reflujo, por ejemplo en la safena accesoria anterior, porque la válvula terminal estaba competente. ¿Por qué es importante conocer esto de la válvula terminal? Porque ya Capelli, por ejemplo, había aclarado como cuando la válvula terminal es competente, la gran mayoría de la safena interna, unos 15 centímetros por abajo del callado safenofemoral, tiene un diámetro que está por abajo de 6 milímetros. Por lo tanto, cuando la válvula terminal es incompetente,
La safena interna, en la gran mayoría de los casos, tiene un diámetro que es de 6 o más de 6 milímetros a nivel de 15 centímetros por abajo del callado safenofemoral. Otra válvula que es importante, lo hemos dicho, es la válvula ilíaco-femoral. De nuevo, porque cuando la válvula ilíaco-femoral es incompetente, como en caso de esta línea amarilla, se ve que el diámetro es todavía mayor, porque tenemos un reflujo que viene de la vena ilíaca externa, de la vena femoral y a través de la válvula terminal de la safena. En este caso, seguramente la safena va a tener un calibre mayor. Erika Mendoza, que está hoy con nosotros, también ha aclarado una correspondencia clínica y básicamente en caso de calibre mayor tenemos una clínica mayor y por eso la conclusión es que el diámetro de la safena interna es importante para una correlación con la SEA y con el Venous Clinical Severity Score. También Zamboni en pasado había mostrado cuando, por ejemplo, se hace simplemente una flebectomía o un primer tiempo de la Shiva 2, lo que sea, cuando la válvula terminal es competente, la safena interna tiene una prognosis que es mejor, porque se va a desarrollar una recurrencia mucho menor si la safena interna tiene una válvula terminal competente luego de una intervención de flebectomía o de primer tiempo de Shiva 2. Ahora hablamos de la safena interna misma. La safena interna está dentro de su comportamiento, como ya Caggiati, Ricci han mostrado, el ojo safénico del Egipto, por ejemplo. Y esa safena interna está dentro de este comportamiento y se puede ver muy bien que hay una fascia muscular y una fascia safénica que la va a delimitar. Y también hay ligamentos safénicos, como se ve en esta diapositiva del profesor Caggiati. Ligamentos safénicos a veces se puede ver que van a establecer la safena probablemente. Este signo del ojo se puede ver en el muslo y también se puede ver a nivel de la rodilla, lo que va a ayudar para distinguir lo que es una safena interna desde lo que es una tributaria, como se ve en este caso. Entonces, cuando nosotros tenemos varices del muslo o de la pierna, en la grande mayoría de los casos, eso no es la safena interna, ya lo sabemos, eso es una tributaria que tiene un reflujo y la safena interna es competente sin reflujo como se ve aquí. Por eso, básicamente, el signo del ojo va a ayudar para planear cualquier tratamiento adecuadamente. Y eso se puede hacer también a nivel de la rodilla según el signo que con Stefano Ricci hemos considerado de tibio-gastrocnemio, el ángulo tibio-gastrocnemio donde está la safena interna, esa no es la safena interna y en el lugar de la safena interna no se ve una vena en este caso, por ejemplo. Otra cosa muy importante, hace 20 años he publicado este artículo donde claramente en nuestra casuística, bueno, en la casuística de la mayoría de los colegas que hacen flebología, seguramente la mayoría de los casos de safena interna incompetente no tienen un reflujo hasta el tobillo, porque el reflujo va a acabar normalmente a nivel del muslo o a nivel de la rodilla o a nivel del tercio superior de la pierna. Solamente en este caso el 3% de los casos tenía un reflujo del callado hasta el tobillo. Y eso es el tiempo del stripping largo a todos. Por eso me gustaba hace 20 años mostrar que no tenía sentido este stripping. Ya Gillo había mostrado claramente, en eso es un atlante anatómico maravilloso, que por ejemplo en un caso así, donde está un montón de varices, la safena interna está perfectamente pequeña y competente por casi todo la longitud. Solamente este trayecto de safena interna está interesado, por ejemplo, en este caso, de reflujo. También se ha visto con Stefano Ricci que la safena interna puede ser ausente, no está la safena interna en una pequeña parte de pacientes, como puede ser un 25-30% de pacientes a nivel de la rodilla, donde se ve la tributaria y la safena interna puede ser ausente.
Ese es otro hallazgo anatómico que podemos valorar. Ese es un ejemplo donde hay la tributaria, donde hay la safena, pero en este caso hay la tributaria, no hay una safena visible dentro del compartimiento y no se ve también después de una flebectomía o lo que sea. Otra cosa más reciente es de Stefano Ricci, que ha localizado el punto E, que es el punto donde la safena normalmente va a pasar sobre el músculo adductor longus. Cuando no está una safena aquí, está en otro lugar, esa es una safena anterior. Es otro signo que voy a mostrar hoy. Ahora hablamos de la safena accesoria anterior. La safena accesoria anterior es muy importante, aún está olvidada en la mayoría de los casos. Eso es importante porque casi 15% de los pacientes tienen varices con un reflujo, con una enfermedad de la safena anterior y no de la safena interna. La podemos localizar a través del signo del alineamiento, porque está localizada sobre los vasos femorales. Esa es la safena interna, esa es la safena anterior. Y se ve claramente en un caso así que es un reflujo que del callado va dentro de la safena anterior y la safena interna está perfectamente competente a nivel de la válvula preterminal. La válvula terminal del callado está incompetente, ma la válvula preterminal de la safena interna está competente. El reflujo va dentro de la safena anterior y en las varices. Eso es otro caso donde se ve la posibilidad que el reflujo desde el callado va dentro de la safena interna. Hay muchas maneras de conectarse de la safena anterior dentro del callado o directamente en la vena femoral común, como se ve en este estudio de Stefano Ricci y colaboradores, y esa geometría puede tener un sentido cuando no hacemos, que es la grande mayoría de los casos, cuando no hacemos una crosectomía. Y no se hace si no se hace una crosectomía, ¿qué va a pasar después de un láser, de una radiofrecuencia, de la espuma, de lo que sea, del pegado? Va a pasar que hay un muñón. Si este muñón tiene la safena anterior aquí con una válvula terminal incompetente, puede ser una fuente de recidiva. Puede ser, no lo sabemos, no hay estudios tan largos para comprobarlo, pero esa geometría tiene su importancia. Y la vena safena accesoria anterior es mucho más corta y va normalmente a dar tributaria a nivel del tercio medio del muslo. La safena externa. La safena externa es un caos, decimos, es muy complicada y por eso es importante evaluarla a través de muchos aspectos hemodinámicos, morfológicos, y lo vamos a compartir muy rápidamente. Antes que nada, la safena externa está siempre dentro de un compartimiento con la fascia safénica, la fascia muscular, y naturalmente tenemos una posibilidad que la safena externa va a unirse con la vena gemelar interna y o externa o con un tronco gemelar antes de conectarse con la vena poplitea. Esos son casi 25-30% de los casos. Y eso es una cuestión que vamos a valorar entre un ratito. La safena externa, el callado safeno-popliteo, puede tener un reflujo que no es diastólico, lo que todos conocemos, pero un reflujo, sino un reflujo sistólico durante la compresión de la pantorrilla. Naturalmente, la safena externa tiene su válvula terminal y válvula preterminal, como en este caso se ve bastante bien, y según la condición de las válvulas tenemos diferente hemodinámica. La anatomía, como hemos dicho, es bastante variable. Esa es la forma más conocida y más frecuente, con el callado safeno-popliteo. Hay un 25-30% de los casos que tiene un callado safeno gemelar popliteo. Hay casos con una pequeña unión entre la safena y la vena poplitea y hay casos donde no está un callado safeno popliteo. Y en este caso, la vena safena puede continuar, como se ve desde aquí, o con una extensión del muslo y no se va a conectar con la safena interna, o con una vena de Giacomini, que es la vena que conecta la safena externa con la safena interna. Y por eso, cuando valoramos con el ecodoppler, sobre todo en casos de reflujos transmitidos por la pelvis o por el glúteo o por la safena interna, la vena de Giacomini va a conectar cuando está la safena externa con la safena interna. Cuando no está una vena que se conecta con la safena interna, esta vena que sube por el muslo se llama extensión del muslo de la safena externa.
La hemodinámica del callado safeno-popliteo es bastante compleja. Ya hace muchísimo tiempo, casi 30 años, George Somjen había mostrado claramente cómo hay reflujo popliteo y safena externa, naturalmente cuando hay una válvula terminal de la safena externa incompetente, pero naturalmente hay casos cuando hay un reflujo de la safena externa sin reflujo de la vena poplitea, porque el callado tiene una válvula terminal competente. Como se ve, es una mayoría de casos, o bueno, una grande parte de casos de incompetencia de safena externa tienen una válvula terminal competente. Toda esta hemodinámica fue estudiada, por ejemplo, en nuestro caso, en una publicación de hace 18 años, del 2002, y como se puede ver aquí, por ejemplo, el reflujo popliteo, que todo el mundo estaba en aquel tiempo valorando como importante porque es un reflujo profundo, va a desaparecer naturalmente cuando vamos a tratar la safena externa, porque cuando tú vas a tratar la safena externa desaparece la compliance, desaparece la reentrada del reflujo de la poplita vuelve a ser absolutamente normal en la gran mayoría de los casos. Había una válvula terminal competente, en este caso en 21% de los casos, y eso es importante, un 6% del callado safeno-popliteo tenía un reflujo sistólico, lo que significa que el reflujo dentro del callado de la safena externa se localiza durante de la compresión de la pantorrilla y en caso también durante la descompresión de la pantorrilla. ¿Qué pasa? Bueno, es una cuestión bastante conocida hoy, que es una cuestión probablemente de un drenaje obstruido o mal funcionante dentro de la vena profunda, puede ser la poplita, la femoral, puede ser un problema de geometría diferente, pero de hecho, durante de la compresión, la sangre sube por el callado de la safena externa a través de la vena de Giacomini y va a reentrar a menudo dentro del muslo o dentro de la safena interna. Es un caso particular porque el reflujo sistólico naturalmente es inútil, sino peor borrarlo con una ligadura o lo que sea, porque es como un bypass natural que la natura crea para divertir la sangre desde la circulación profunda hasta la circulación superficial por un problema que puede ser postural o lo que sea. Ese es el circuito que se va a ver con un reflujo sistólico que sube a través de la Giacomini dentro de la safena interna y también hay varices en este caso. Y eso puede ser un problema de compresión de la vena poplitea o de la vena femoral, como en este caso, que va a generar un reflujo sistólico, lo que hemos aclarado hace 20 años para valorar pacientes con reflujo sistólico. En caso de Capelli, por ejemplo, había también este estudio y se puede ver que, por ejemplo, en caso de Capelli había muchos pacientes que tenían un reflujo sistólico, bueno, aquí son 92 pacientes sobre, perdón, 92 miembros sobre 512 miembros que tenían un reflujo sistólico y diastólico en la mayoría de los casos dentro del callado de la safena externa. Entonces, también en safena externa podemos ver qué pasa. En la vena poplitea ya decimos que puede estar el reflujo con un reflujo de la safena externa. Cuando tratamos la safena externa, stripping, láser, crossectomía, lo que sea, va a desaparecer el reflujo popliteo cuando hay una normal competencia valvular de la vena poplitea y o femoral por encima. Y ese es un caso típico donde se ve también un reflujo femoral en caso de reflujo del callado safeno-popliteo, reflujo popliteo, reflujo femoral, todo eso va a desaparecer tratando la safena externa, porque no es un reflujo, es un recruitment, un flujo de reclutamiento, se dice en inglés, recruitment retrograde flow. Entonces va normalmente a desaparecer. No es una incompetencia venosa profunda postrombótica o no es una incompetencia venosa profunda primitiva. Y de nuevo, eso lo vamos a valorar como se ve en este caso. Andando al final, también hay una duplicación de la safena interna o de la safena externa. Bueno, pero eso es extremadamente, extremadamente raro, porque para hacer una verdadera duplicación de safena tiene que estar dentro del compartimento safeno y eso en la práctica diaria se puede ver muy, muy, muy raramente. Por la literatura, por contra, estaba aclarado que había mucha
duplicación safena. Bueno, eso era un error porque probablemente se trataba de safena anterior. Yo voy a decir solo dos palabras sobre las perforantes antes de acabar, porque las perforantes es siempre una cuestión que va a complicar cosas. No es una cuestión de safena, pero las perforantes, sobre todo de la pierna, entonces es una cuestión de reentrada de un reflujo que ya está en la safena y va a reentrar dentro del muslo, perdón, dentro de la pantorrilla, en el caso de perforante de pierna. Lo que pasa es que cuando hay un reflujo, hay un flujo bidireccional en la perforante de reentrada, eso es un reflujo sistólico y una gran reentrada diastólica. Ya Bjordal lo había demostrado claramente, como se ve aquí. Voy rápidamente a concluir. Y lo que pasa es que nosotros valoramos la perforante de manera muy primitiva, muy primordial, porque para valorar la perforante adecuadamente tenemos que recordar qué pasa dentro de la ambulación, que es bastante caótica. Entonces, valorar las perforantes significa intentar reproducir el paso con maniobras, lo que es parcialmente posible. Y normalmente vamos a ver flujo de sistólico de salida y reentrada en diástole, y cuando tenemos un reflujo sistólico y diastólico probablemente hay un síndrome posttrombótico o hay un problema de circulación profunda. Y la mayoría de los perforantes de reentrada, también que se ve en este caso bastante grande, de 5 milímetros, tiene un reflujo sistólico muy pequeño y una grande reentrada, lo que es una reentrada fisiológica. Y la mayoría de estas perforantes van a volverse normal con flujo de reentrada luego de cualquier tratamiento que se hace sobre la safena. Entonces, al final, podemos hacer un mapeo, podemos valorar qué pasa en la safena interna, en la safena accesoria anterior, en la vena de Giacomini, en los callados, en la safena externa, y este mapeo, que fue aclarado hace 15 años en la publicación, tiene que ser necesario en el tratamiento de varices por problemas de safena. Esa es otra manera de dar una representación gráfica, que es la manera de Claude Franceschi, de la Chiva, con Paolo Zamboni, con Erika y otros amigos, Sergio Gianesini, Passariello y otros, y eso se ve claramente como las redes venosas están conectadas y se puede gráficamente reproducir. Entonces, cuando vamos a operar un paciente, a tratar con espuma, con láser, con radiofrecuencia, con Chiva, con stripping, lo que sea, es muy importante que pase en el callado, dónde está el reflujo de la safena, aquí hay varices que son tributarias, de nuevo la safena, y todo eso se va a aclarar con el ecocolor Doppler, también por la safena externa. En este caso tenemos simplemente telangiectasia, pero está un callado incompetente con una safena externa completamente incompetente hasta el tercio inferior de la pierna, y el ecodoppler puede aclarar todo eso muy bien. En este estudio, por ejemplo, muy elegante de amigos brasileños, se puede ver cómo el ecocolor Doppler va a aclarar una grande variedad de reflujos de aspectos morfológicos y hemodinámicos antes de practicar cualquier tratamiento. Voy a concluir con esta pregunta que es un poco triste, pero es la realidad de todos los días. Hoy realmente necesitamos de toda esta información si todos los días cocinamos o pegamos la vena por una fibra cualquiera que sea la condición morfológica o hemodinámica. Eso es una pena, porque el estudio, el ecocolor Doppler de la safena, sería muy importante para hacer un tratamiento adecuado, reglado a medida, y no solamente poner una fibra y cocinar, pegar la vena. Por eso espero que podamos compartir con preguntas y comprender mejor cómo utilizar el ecocolor Doppler por esta manera. Muchísimas gracias.